GBA, Consultoría y Capacitación, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, estrategias para aprovechar créditos del Infonavit, con la participación especial de la doctora Gloria Arellano Bernal. Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con la maestría en Derecho, doctorado en Seguridad Social por la Universidad Panamericana. Ha cursado también las especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Amparo en la Universidad Panamericana. Socia del despacho Sánchez Arellano Abogados, especialistas en IMSS, Infonavit, Afores y Derecho Laboral. Colaboradora permanente de las revistas jurídicas especializadas PAF, Laboral y Adminístrate Hoy. Extitular del Área Laboral de Información Dinámica de Consulta, IDC, Servicio de Asesoría Jurídica Empresarial de Grupo Editorial Expansión. Exabogada de la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Abogada postulante en las ramas de Seguridad Social y Laboral. Colaboradora permanente en Canal 22. Los dejamos con nuestra invitada, la doctora Gloria Arellano Bernal. Gloria, bienvenida. Muy buenos días. Un gusto tenerte por aquí, sobre todo con toda la experiencia que tienes en materia de Infonavit, para que nos platiques a nosotros y a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos sigue, pues sobre todos estos cambios que tenemos. Es que actualmente tenemos varios esquemas nuevos que ha creado pues el Infonavit para otorgar créditos. Que nos platiques algo, ¿qué es lo nuevo que tenemos ahí? Claro, sobre todo porque ya sabes que los contadores siempre estamos así como que corriendo con las actualizaciones, ¿verdad? Claro. Y en este caso tú eres especialista en este tipo de situaciones. ¿Y qué nos puedes platicar? ¿Qué hay de nuevo en el Infonavit? Claro que sí, Eduardo. Mira, el Infonavit, bueno, pues es una obligación que tienen todos los patrones de pagar el 5% que le corresponde en el esquema de las aportaciones. Es un 5% del salario base de cotización por absolutamente todos los trabajadores. Esa es la obligación primera que tienen los patrones. Y también existe otra que es en el caso de que el trabajador tenga un crédito habitacional, bueno, pues tendrá todo lo que se refiere al tema de la amortización, o sea, el pago de esos créditos habitacionales. Entonces, un punto muy importante aquí es recordarles a todos los radioescuchas que en la medida que un trabajador forma parte de la empresa, en ese momento se reinicia la obligación de que quien pague esa amortización sea el patrón. Y si no la paga completa, entonces será considerado, de acuerdo con el artículo 50 del nuevo reglamento de pago de aportaciones y entero de descuentos del Infonavit, es el responsable solidario. Y en estos temas, Eduardo, hay cualquier cantidad de asuntos importantes. Hay ocasiones en las cuales el trabajador, por ejemplo, tiene varias pensiones alimenticias. Tenemos el caso de la pensión alimenticia de una de las esposas con un 30%. Sobre todo los caballeros, no tanto las mujeres, aunque ya hay también esos supuestos, reinciden en el tema de volverse a casar y otra pensión alimenticia, y entonces ya tenemos otro 30%, y le dicen a su mamá, oye, pues aproveche y demándame, pues porque estas señoras están acabando con mi salario. Y entonces le demandan del juez de lo familiar un 40% más, entonces el trabajador se queda sin salario. Y todavía más pide un crédito habitacional. Y fíjate qué interesante, el patrón en esos supuestos lo único que puede decir es que efectivamente labora con él, aunque señala de manera expresa que él pues ya tiene varios créditos, varios adeudos de pensiones alimenticias, y aún así le otorga el Infonavit el crédito, y ese crédito quien termina pagándolo es ¿cómo se llama? El patrón. El patrón. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy claros en el sentido de que el patrón, en el momento en el que el trabajador llega a la empresa o lo contrata, conocer si tiene un crédito habitacional. Ahorita voy a platicar todos los esquemas en los cuales puede estar contemplado el crédito.
y si tiene un crédito habitacional, ver que tenga los recursos para poder cubrirlo, porque de otra manera él será el responsable. Ahora, con este cambio al reglamento, hay un punto interesante que es el que se refiere a que el trabajador y el mismo patrón, aunque el trabajador ya tenga una serie de... porque cuando no laboran, entran al régimen especial de amortización. Y en el régimen especial de amortización, pues les dan un talonario para que paguen el crédito mensualmente. Ya en forma personal, yo me acerco directamente al instituto y voy haciendo mis aportaciones, como no tengo quien me las detenga. Así es, efectivamente lo vas pagando en el banco. Entonces, cuando el trabajador se inscribe con un patrón, pues se queda con la idea de que como el talonario todavía le faltan cupones para el pago anual, pues que entonces es el momento para que puede él seguir pagando eso. De ninguna manera, quien tiene que hacer la retención es el patrón. Y no solamente eso, con el nuevo reglamento que resolvió uno de los problemas más delicados con esto, porque un asunto es el aviso de retención que emite el Infonavit al patrón con el que, no solamente al patrón con el que inició el crédito, sino con el que se encuentra actualmente el trabajador. Y había el tema de confusión de que cuál tenía mayor validez, si el aviso de retención o la cédula de determinación, porque muchas veces tenían incluso supuestos de descuento distintos. En uno podía decir el 20% y en otro el 15%, y entonces era un desorden. ¿Cuál utilizábamos y cuáles? Con el reglamento queda muy claro que el que tiene prioridad es la cédula de determinación, ¿sí? Entonces la cédula de determinación nos va a determinar desde qué momento el patrón tiene que hacer el pago, por un lado, y por otro lado nos va a determinar el porcentaje o las veces de salario mínimo en que se tiene que hacer el descuento. Entonces, que ya no haya duda para los patrones, porque ese es el esquema actual. Básicamente, el cálculo correcto es el último, o el que tiene que hacer el último patrón. Sí, lo que pasa es que cada patrón tiene que recibir su propia cédula de determinación y su propio aviso de retención, y tiene que cumplir con esta obligación hasta que el trabajador, puede haber 3 supuestos en los cuales termina su obligación, que es en el supuesto de que el patrón, el trabajador fallezca, que el trabajador sea dado de baja, que actualmente es muy importante con las nuevas disposiciones en materia de la Ley Federal del Trabajo, que en el caso de dar de baja a un trabajador hay que avisarle al juez de lo familiar, hay que avisarle a las distintas instituciones en las cuales tiene adeudo, como puede ser Infonacot o puede ser el Infonavit, y también tiene que avisarle a los beneficiarios en el caso de las pensiones alimenticias, ¿no? Entonces, en este supuesto, este es el caso en el cual termina la obligación para el patrón, y el último supuesto es cuando llega el aviso de suspensión del pago. Pero aquí es importante que los radioescuchas estén muy conscientes que de no estar en estos 3 supuestos, es decir, la baja, la muerte o eventualmente el aviso de suspensión, el patrón tiene que seguir reteniendo hasta el último momento. O sea, muchas veces el trabajador ya dice, pues mira, ya terminé, incluso ya escrituré, ya hasta se hizo la fiesta de inauguración de la casa, todos participamos, y tú como agente de recursos humanos o como contador tienes la obligación de seguir forzosamente reteniendo hasta que el instituto te dice, Eduardo, hasta aquí, ya no tienes más obligación. Y eso es bien común, fíjate, es muy común. Por un lado, la empresa, yo sé que la empresa no tiene la obligación, si no nos avisan, pues no podemos hacer nada. Pero muchas veces, por desconocimiento de los trabajadores, ellos terminan, es más, muchas veces ni se enteran de que ya terminaron de pagar el crédito. Así es, así es. Hasta que no van, se acercan, oye, más o menos hice mis cuentas, ya me pasé, vamos a ver qué pasó. Y resulta que ya lo pagaron meses antes. Y se les sigue haciendo la retención, se les sigue haciendo, no sé, aquí el instituto debería de cortarlo, pero se sigue haciendo todo. Hasta que no va el trabajador, hace sus trámites,
Y entonces ahora sí se le da el aviso de suspensión al patrón, y entonces el patrón ya no tiene problema. Inclusive es bueno que los trabajadores estén muy conscientes de que en ese sentido lo que conviene eventualmente es que de todos modos el patrón le tiene la obligación de retener. Entonces, en esos supuestos, que el trabajador esté tranquilo, porque aunque le están reteniendo y ya no hay crédito que pagar, ese dinero va a formar parte de su cuenta individual, se lo van a regresar, claro. Es un cobro de lo indebido, entonces, bueno, no hay ningún problema, le van a regresar ese dinero. Sí, la cosa siempre, el trámite no es lo mismo. No, claro, por supuesto. Que te retengan ahorita 10 pesos a que lo recuperes de aquí a 20, 30 días. Así es, lo que acabas de decir es muy importante, Eduardo, porque al final del día lo trascendente es que el trabajador esté pendiente de su propia obligación y el momento de la terminación de esta, precisamente para que no pase este tipo de cosas. Es donde quería yo terminar, que nosotros como trabajadores que tenemos crédito, siempre le estemos dando seguimiento, cómo va nuestro crédito, incluso si el patrón está haciendo las aportaciones como debe de ser, si las retenciones son adecuadas, si ya lo vamos a terminar también, estar al tanto cuando lo terminemos para que inmediatamente empecemos también con los trámites de cancelación. De cancelación del crédito, porque ese es uno también de las problemáticas más importantes que tienen los trabajadores, porque de alguna manera el hecho de que no estén muy conscientes del crédito, muchas veces porque las propias autoridades no se lo hacen de su conocimiento, pasa con mucha frecuencia que el trabajador ya tiene años pagando el crédito y dice, a ver, contador, o a ver, el agente de recursos humanos, ¿qué pasa? ¿Por qué yo pedí 50,000 pesos para un departamento y debo 150,000, ya han pasado 10 años? O sea, ¿por qué mi crédito, en lugar de disminuir, está creciendo? Y es cierto, es real. La respuesta está creciendo porque lo que tú estás pagando es una parte muy pequeña. Apenas está alcanzando a pagar los intereses, y entonces el capital sigue creciendo y sigue creciendo. Así es, o sea, es cierto. Entonces, ¿qué sería lo idóneo en estos casos? Bueno, pues por supuesto que los trabajadores hagan pagos mayores cuando cuentan con recursos para hacerlo. Es decir, si el trabajador, no sé, el aguinaldo, la participación de utilidades, el préstamo, qué sé yo, que le permita hacer esos abonos y disminuir realmente el capital, el adeudo a capital. De otra manera, sigue creciendo el adeudo y sigue creciendo el adeudo. Y son casos muy, muy tristes, ¿no? Porque dicen, bueno, pues oye, ha pasado muchos años y yo en lugar de disminuir, crezco, esto me están robando. No te están robando, es como las tarjetas de crédito al final del día, ¿no? Creciendo. Así es. Aún y cuando seguimos teniendo algún límite para el vencimiento del crédito. Sí, por supuesto, Eduardo. Seguimos manejando 30 años, la ley y el reglamento así lo establece, 30 años en el momento en el que haces el pago consecutivo. Después de 30 años de pago puedes dar por terminada el crédito. Porque también es una situación que muy poca gente conoce. Dice, yo sigo pagando. No quiere decir que dejemos de pagar, ¿verdad? No, claro. Pero sí debemos de tomar en cuenta que nosotros tenemos la obligación, vamos a ponerlo así, la obligación de pago de un crédito en un máximo de 30 años. Pero es un mundo de años. Es un mundo de años. Es toda la vida. Pero es todos modos. Es tremendo. Yo te aseguro que cuando nosotros acabamos de salir de la escuela un poquito más jóvenes, que a lo mejor compramos nuestro primer departamento. Sí. Si te vas por ahí que tendríamos 20 y tantos años, ahorita llevamos 20 y tantos años pagándolo. Claro. Y muchos de nosotros estamos en esa situación a lo mejor. Así es que muy pronto llegar a los 30, ¿eh? Sí, bueno, es verdad, sin lugar a dudas es un esquema muy bueno, porque de otra manera los trabajadores no tendrían derecho al crédito habitacional, ¿no? O sea, sí, no tendrían la posibilidad de contar con una vivienda, que al final del día, pues ese es el supuesto establecido específicamente en la Constitución y en la ley, que todo trabajador tenga derecho a una vivienda digna, ¿no? Y ahora sí, hablando de esta vivienda digna, ahora sí se nos puede decir qué tipo de créditos tenemos. Claro que sí. En ese esquema tenemos principalmente 3 tipos de crédito está emitiendo. Los trabajadores con ingresos entre 4.5 y 15 salarios mínimos cuentan con 2 alternativas de financiamiento para vivienda: el crédito tradicional y cofinanciamiento. El Infonavit
Número 1, el que se refiere al crédito tradicional. El crédito tradicional es el crédito que otorga específicamente el instituto, lo da a los trabajadores, siempre y cuando cumplan con determinados requisitos, que en este caso son el puntaje, que son 116 puntos. Y estos puntos se obtienen actualmente, a diferencia de otros años, actualmente se obtienen en base al tiempo en que el trabajador esté laborando en la empresa de manera ininterrumpida, de preferencia año y medio. Y es decir, si el trabajador tiene menos de año y medio, definitivamente no podrá tener crédito habitacional. Esa es una de las primeras situaciones que tengo que cuidar. Aparte de que ya haya llegado yo a mis puntos, no estar cambiando cada rato de trabajo. Sí, o sea, fíjate qué interesante, Eduardo. En la medida que tú tienes año y medio laborando con un mismo patrón, mantienes tus puntos. De otra manera no mantienes los puntos, los pierdes. Hay una resta de puntos. Te restan y entonces ya no alcanzas los 116, o sea, te resta en la parte más importante que son 38, así es que son el monto de 38 puntos. Estamos esperando y decimos, ya tengo los puntos, me cambio de lugar y de repente vuelvo a checar mi tabla y ahora resulta que tengo 80. Así es. ¿Qué pasó? Que la tabla de antigüedad, en lugar de beneficiarme. Así es. Hay una excepción en ese tema, que es el hecho de que el trabajador se haya cambiado de empresa, pero más bien se haya cambiado de registro patronal, pero no de empresa, es decir, que forma un grupo, un holding de empresas y entonces sigue siendo la misma, o haya una fusión, o haya una escisión, o una sustitución patronal. En esos efectos legales, lo importante es que el patrón original avise al instituto. Incluso existe un registro patronal único para los patrones en esquema de Infonavit, en el cual dice, mira, este registro, cuyo objetivo nada más es este supuesto. Es decir, yo como patrón, con mi domicilio fiscal, doy este registro patronal y te aviso, instituto, que todas estas empresas son filiales mías y que los trabajadores eventualmente van a pasar a uno o a otro supuesto, incluyendo la outsourcer, si tuvieras una outsourcer interna, y todos van a formar parte de mi propio registro patronal. Por lo tanto, esto lo que va a provocar es que sean el mismo patrón y no te quita el instituto los puntos a tus trabajadores. Eso es muy bueno muy saberlo. importante, muy importante, porque esto permite que el trabajador mantenga sus 116 puntos que te digo, nacen de el salario y de la edad del trabajador. ¿A qué me refiero? No hay y porque muchas veces me preguntan, oye Gloria, ¿qué sucede si el trabajador tiene, no sé, 57 años? ¿Tiene derecho a crédito habitacional? Por supuesto que sí, no es el momento, ¿eh? Desde el punto de vista financiero, yo creo que ya después de los 55 no hay forma de que te metas en un crédito habitacional, no es el momento para hacerlo, pero puedes. ¿Qué es lo que sucede? Que te quitan puntos. O sea, si eres una persona joven con un buen salario, tu puntuación es mayor. Claro. Si tienes 57, 60, hasta 65 años, digo, no hay límite. Si tú estás trabajando y tienes 80, pero claro, los puntos que te va a dar por ese supuesto son mucho menores que los que te da para una persona joven. De hecho, siguiendo la tabla, nosotros podemos ir viendo la edad y van subiendo los puntos conforme vamos trabajando y tenemos la edad. Llega un momento, ahorita yo lo desconozco, donde ahora en lugar de aumentar empieza a bajar. Sí, así ahora es. Llegas al máximo y como ya pasas el límite de edad, ahora vas para abajo. Así es, a los 50 años. A los 50 años empieza a bajar efectivamente el puntaje. Y bueno, entonces ahí pues ya es un asunto. El otro factor que forma parte de la posibilidad de tener los puntos es precisamente la permanencia. El monto máximo de puntos, si tienes muchos años de mantenerte con un solo patrón, es 38 puntos. Y el otro factor que se vuelve importantísimo es el saldo de tu subcuenta de vivienda, ¿no? Que también tiene 38 puntos. Entonces como monto máximo. Entonces vas sumando tus puntos y en ese esquema,
Si te dan 116, ya tienes derecho al crédito tradicional. ¿Qué significa el crédito tradicional? Es el crédito que te da el Infonavit y directamente no toca tu cuenta individual, simplemente es lo toca en la medida que ya otorgado empieza a tomar los recursos y tú haces tu pago al propio instituto vía la amortización que habíamos platicado. Ese es un esquema. El otro esquema es un cofinanciamiento. Y en este tenor hay muchos supuestos, ¿no? Pero el cofinanciamiento, ¿qué es? Que es el que actualmente está dando con mayor fuerza el instituto. El cofinanciamiento es un crédito que te da el Infonavit y también te lo da una institución bancaria, que puede ser banco, que puede ser Sofor. En este cofinanciamiento, la cuenta individual puede quedar como garantía o como enganche. Y en este tenor tenemos, por ejemplo, en el cofinanciamiento anualidades garantizadas, que es el que si un trabajador tiene un salario mayor de 11 veces el salario mínimo, lo que va a suceder es que el saldo de la cuenta individual, que era enganche anteriormente, se va a dividir en 5 años. Estas cosas son muy, digamos, no complicadas, pero sí delicadas. ¿Por qué te comento, Eduardo, que son delicadas? Porque la problemática que tienen es que finalmente es un préstamo. Y yo quiero ser muy clara en esto, ¿no? O sea, muchas veces dicen, no, es que yo quiero utilizar el saldo de la cuenta individual, porque lo ven los trabajadores mes con mes en su estado de cuenta, ¿no? Entonces dicen, yo quiero mi crédito. Bueno, a ver, o sea, hay que analizar, no en todos los supuestos conviene obtener un crédito, porque lo que estás teniendo es un préstamo. Y si ganas más de 11 veces el salario mínimo, bueno, pues las anualidades garantizadas se van a ir dividiendo. Entonces yo pienso que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? O sea, si te conviene, si es la forma en la que el trabajador se haga de una vivienda, perfecto, pero si la idea es nada más utilizar el saldo de tu cuenta, creo que no es lo más indicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el cofinanciamiento, el amortización, o sea, el 5% de que está pagando el patrón, se aplica directamente al capital, al pago, y aparte hay un costo de amortización y aparte hay otro costo que es lo que da hay que pagarle a la institución financiera que te está apoyando en el crédito, ¿no? En este tenor te digo, del cofinanciamiento hay muchos supuestos. Tenemos el cofinanciamiento anualidades garantizadas para trabajadores que tienen que ganan menos de 11 salarios mínimos, para los que ganan más de 11 salarios mínimos, y el otro tema que es el apoyo Infonavit. El apoyo Infonavit se da específicamente, te lo da una institución bancaria. No hay puntos aquí, ningún punto, nada de puntos. Aquí lo único que hay es la posibilidad de que un banco te da un crédito y tu dinero de la cuenta individual sirve como garantía por si pierdes el empleo. O sea, ese es el interés que pudiera tener un banco en darte un crédito en apoyo Infonavit, que hay dinero suficiente en tu cuenta individual para que garantice que le vas a pagar. Pero digamos que los porcentajes y sobre todo el interés que te van a cobrar está formando parte de es el 11, de las UDIs eventualmente, o de lo que determine la propia institución bancaria, ¿no? Entonces, identificándolo nada más en estos 3 esquemas que tenemos de préstamo. Sí. El primer esquema sería netamente Infonavit, correcto, con recursos propios del Infonavit y de correcto, nosotros, y se maneja prácticamente todo el instituto. Sí. En el segundo, que sería el Cofinavit, ya tenemos participación de una institución financiera. Correcto. Entonces ya a partir del segundo y del tercero estaríamos hablando de un préstamo, déjame decirlo así, de un préstamo bancario. Correcto. Bueno, en el segundo caso, los dos te prestan. Los dos me prestan. El banco Infonavit y el Infonavit. Los dos te prestan. Y en el tercer caso ya netamente es un préstamo bancario, sí, con la garantía de mi ahorro Infonavit, así o de es, mi cuenta Infonavit, así es, para identificarlo plenamente. Así es. Que a lo mejor si nos vamos un poquito a la parte ya técnica, no técnica, sino a la parte práctica, si yo voy a comprar una casa modesta, sí, pues me quedo con el Infonavit. Si quiero una casa un poquito más grande o un departamento más, sí, grande, puedo pasar al Cofinavit. Y si quiero algo más grande todavía,
pues me voy ya directamente al tercer esquema. Al apoyo Infonavit. Y todavía existen otros supuestos que es, por ejemplo... Hay 4 posibilidades y algunas variantes a las que se puede destinar un crédito. Comprar una vivienda, construir en un terreno propio, remodelar la casa que ya se tiene o pagar una hipoteca con una institución diferente al Infonavit. Si tú obtuviste un crédito con una institución bancaria y dices, oye, pues es que yo tengo aquí mi dinero y me gustaría utilizar mi crédito, puedes hacerlo. Puedes hacer ese supuesto solicitar que se llama adhesión apoyo al Infonavit, en el cual haces tu pago diciendo, bueno, pues quiero que me adeudo, pues se pase aquí apoyo Infonavit para que lo podamos seguir pagando. Lo que podríamos estar hablando como de una sustitución de acreedor, sí, en lugar de deberle al banco, hago los trámites necesarios. Correcto. Si califico con los puntos, es como si fuera un préstamo igualito. Así es. Si califico con los puntos y los requerimientos, el Infonavit entonces paga mi deuda. Y en todo caso, ahora se la debo al Infonavit. Así es, probablemente con un interés mucho menor. Así es. Entonces, ese supuesto también es importante. Entonces, de estos 3 escenarios, y esa es la parte fundamental, de estos 3 escenarios pueden darse cualquier otro esquema, ¿no? Por ejemplo, existe actualmente la posibilidad de un crédito FOBISTE Infonavit, no del mismo sujeto jurídico. ¿A qué me refiero? Si tu esposa trabaja en el ISSSTE, bueno, no en el ISSSTE específicamente, sino cotiza al ISSSTE y tú cotizas al IMSS, pudieran eventualmente unir sus créditos para obtener una sola vivienda, ¿sí? Sin importar si están casados por sociedad conyugal o separación de bienes, eso es irrelevante, simplemente los dos cumplen en sus propios lineamientos jurídicos con los requisitos para obtener un crédito, entonces utilizan el crédito de los dos para una sola vivienda, que ese es un esquema interesante, novedoso. La otra posibilidad es si yo como trabajador obtengo, además de, este es un caso sobre todo para los vendedores, que les da la posibilidad de tener un crédito mayor, no solamente es mi salario, sino las comisiones o las propinas o una serie, de los restaurantes, meseros y demás, podrían tener un incremento no en su pensión, sino en el tema del crédito habitacional. Entonces eso también es valioso, ¿no? O sea, la posibilidad de utilizar los distintos programas que tiene actualmente el Infonavit para acercarte a obtener crédito. Ahora, un punto que ha sido muy importante actualmente es la modificación a la ley del Infonavit, que se dio en enero del 2012. En este esquema lo que sucedía anteriormente de esta reforma es que el trabajador que no utilizaba, fíjate qué interesante, o sea, el trabajador que no utilizaba el dinero para crédito habitacional tenía 3 periodos de cotización al Infonavit que podían o no devolver. Y estos periodos es el periodo del 72 al 92. En este periodo el trabajador le devuelven su dinero cuando lo cotizó, porque hay que recordar que el Infonavit nace en abril de 1972. Entonces le devuelven su dinero, pero es un dinero histórico. Fíjate qué terrible. Si dice 30,000 pesos, le quitan los 3 ceros y te quedan 3,000 pesos. Entonces sí los devuelve el Infonavit. La forma de devolución es muy simple, simplemente se acuden al Infonavit o hablan al Infonatel, dan un número de estado de cuenta y les hacen la transferencia, pero estamos hablando de muy poco dinero, o sea, ahí hubo pues un tema muy delicado, pero así es, o sea, jurídicamente es correcto porque bueno, hubo devaluaciones que provocaron esta situación. El otro supuesto es el supuesto en el cual el trabajador tiene el saldo del 72 al 92. Ese saldo está en la Afore, siempre se lo han devuelto, tiene rendimientos de tasa 0, pero al final del día ahí está, por lo menos está actualizado, se lo han devuelto sin ninguna complicación. El otro supuesto, el dinero, las cotizaciones dadas de 1992 al 30 de julio
al 30 de junio de 1997, y el dinero ahora que va del 1 de julio del 97 en adelante, ese dinero dice la ley del Infonavit que se aplica para crear el monto constitutivo de las pensiones. Y esto es cierto, pero para los pensionados con la ley posterior al 1 de julio del 97, o sea, los que se van a pensionar con la nueva ley. Con la nueva ley. Los otros, pues no tenían por qué quitarles ese saldo, y se los quitaban por muchísimos años. Entonces, la forma en que los abogados lográbamos que los trabajadores recuperaran ese saldo, pues era a base de juicios laborales o amparos indirectos. A partir de enero del 2012 eso ya no aplica y ahora les entregan, la ley señala que les deben entregar en una sola exhibición sus recursos. Lamentablemente no está sucediendo. Eso sí es grave. El instituto dice, cometieron varias situaciones muy delicadas. Algunos trabajadores les pagaron doble y triple. Y a otros no hicieron no les han hecho el pago, así es. Entonces está siendo una situación muy complicada porque ellos dicen efectivamente lo debemos, pero no lo tenemos. A la terminación del sexenio pasado, que fue cuando se modifica la ley, pues ahí sí se estaban haciendo los pagos, sobre todo a los que demandaron, y los abogados pues estábamos presionando fuertemente para que, incluso no solamente los abogados, los jueces de distrito con juicios ganados. Y actualmente ese es pues una gran laguna, porque por un lado ya no podemos demandar el amparo indirecto porque ya no hay una inconstitucionalidad, pero tenemos esa situación delicada en la cual los trabajadores pues no están recibiendo su dinero, les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Entonces es muy probable que en el año que entra se empiece a demandar en el ámbito laboral pues el incumplimiento de parte de la autoridad, que en este caso es el Infonavit, del pago del saldo del 1 de julio del 97 en adelante. Sí, eso es lo que te iba a preguntar ahorita. Este que está ahorita prácticamente en automático, aunque no se esté pagando, sí, es el de 97 a la fecha. O sea, prácticamente yo tendría que hacer, y déjame preguntártelo así, 3 trámites diferentes. Sí. Primero, si yo, ya ves que ya soy un poquito yo grande, si yo empecé a trabajar en los 70 y tantos, del 70 a la primera, al 92, ese saldo lo tienes cuando te pensiones, o si tienes 50 años y estás dado de baja, lo solicitas directamente en el Infonavit de una manera sencillísima en el Infonavit. Aún y cuando sean viejos pesos convertidos a nuevos pesos, nos quitamos 3 ceros. Se vuelven nada, así es. De acuerdo. Entonces, ahí yo tendría que hacer el primer trámite. Correcto. Segundo trámite, de 92 a 97. Correcto. Ese, cuando te pensionas por cesantía en edad avanzada o por invalidez o por riesgos de trabajo de más del 50%, puedes solicitar que te den ese saldo, te lo dan en la Afore. O sea, con tu resolución de pensión, para hacerlo sencillito, con tu resolución de pensión acudes a la Afore y te dan ese saldo. El otro saldo, Eduardo, también te lo deben dar en la Afore, pero no te lo dan. No está llegando ahorita por ahí. No está llegando. Entonces los de la Afore dicen, pues sí, nosotros somos los que lo tenemos que dar, nada más, lo único que necesito, porque fíjate, el saldo del 92 al 30 de junio del 97 sí lo tienen las Afores. Digamos que lo tienen, no físicamente, pero sí tienen las cantidades, están administrando esas cantidades y lo tienen a disposición. Es decir, cumplido el requisito de la pensión, yo te devuelvo el dinero. El otro saldo es el que dicen, sí lo tengo aquí, sí está claro que es un adeudo, pero no lo tenemos. Y yo creo que lo vamos a tener en 8 meses y así. Entonces se está volviendo un tema irregular. Hay personas, principalmente los saldos pequeños a los que se los dan y los saldos altos que siguen pues un poquito en el contubernio de si sí, me imagino, porque imagínate que lleguemos 3 o 4 de los que tienen por ahí, no sé, 500, 600 mil pesos. Sí. Con entonces, 3 o 4 trámites ya se está volviendo muy complicado. Ahora, una forma en que, en este sentido, ¿qué pasa con el trabajador que no alcanza a pensionarse, que lamentablemente fallece, ¿no? Entonces, si el trabajador fallece y tiene crédito habitacional,
queda saldada el adeudo con el Infonavit y con la institución bancaria. De hecho, debe haber un seguro. Así es, hay un seguro que se aplica inmediatamente al fallecimiento del trabajador. Si el trabajador fallece... Aún y cuando esté casado, sí, a la esposa no le pasa nada. No, ni a la esposa, ni a los hijos, ni absolutamente a nadie. Sí. Ya queda saldado ese adeudo porque la compañía de seguros se hace cargo de pagar a quien tenga que pagar. Porque a veces cuando firmas el crédito, pues piden que firme uno y otro, los dos miembros de la porque están, digamos, obligados a hacer, pero con esa excepción, si el trabajador fallece, se termina el y el que tiene que fallecer es el trabajador. ¿Qué pasaría en el caso de que los dos estén trabajando? Muy buena pregunta, Eduardo. En el caso de que los dos estén trabajando, pero el crédito habitacional, pero el crédito habitacional solo es del trabajador, aplica lo que acabamos de comentar. Hay otro supuesto en el cual se da el crédito conyugal. En el crédito conyugal sí hay una aportación de ambos para hacer crecer el crédito. Ahí sí, la única parte que termina sería la parte del trabajador fallecido. La otra parte tiene que seguir pagando su amortización. Sí, y el conyugal es, como decíamos hace ratito, a lo mejor la esposa cotiza para el seguro, el esposo cotiza para el ISSSTE. O los dos para el IMSS. O los dos para el IMSS. Sí, para identificar que ese es un crédito conyugal. Sí. Entonces la parte que queda redimida es únicamente la parte del trabajador que fallece. Así es. El trabajador que sigue vivo y sigue trabajando tiene que mantener la parte de su deuda. También termina el crédito cuando el trabajador tiene una incapacidad permanente parcial de más del 50% y también cuando hay una invalidez definitiva. En esos supuestos se termina. Ahora, si hay una viuda y esta viuda va y solicita su pensión de viudez, vamos a pensar que el trabajador está activo, no tiene crédito habitacional, entonces ella solicita su pensión de viudez. Con la pensión de viudez tiene forzosamente que realizar un juicio de designación de beneficiarios para que le den el saldo que le corresponde de Infonavit. No solo a ella, a los hijos, no se da en este tenor automático, sino que se requiere forzosamente que exista este tipo de situaciones, ¿no? Pensándolo, ¿qué pasa si yo ahorita hago mi testamento y digo que a mi esposa, a mis hijos o a quien yo quiera, ¿no? Le digo que a él le tienen que entregar la pensión Infonavit? Digamos, el saldo de Infonavit servirá, tendrá una fuerza ante el juez de la familia, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero el que va a designar beneficiario tiene forzosamente que ser en un laudo de la Junta de Conciliación. Va a servir, ¿no? Porque al final del día, pues ya está en tu testamento, siempre será, ya tendrán. ¿Qué es lo que hace un juicio de designación de beneficiarios? Pues se ponen edictos que hay una persona que murió y si alguien está interesado en conocer de sus pagos, bueno, pues entonces aplicarlo en ese sentido. Ayuda, pero no es definitivo, siempre será mejor, ¿no? Yo creo que tiene uno que es poco probable, pero deberíamos de hacerlo, prever, ¿no? Prever para el futuro en el sentido de, pues, guardar dinero suficiente para mejorar la pensión si esto es posible y, o sea, tener dinero para el periodo de la vejez, y el otro esquema, pues, tener un testamento precisamente para este tipo de circunstancias de que ella reciba el dinero. Así es. Me voy a regresar un poquito. Estábamos hablando de qué pasaba con mis saldos del Infonavit. Sí. Yo creo que nos faltó un punto, se me pasó a mí preguntarte un punto. Oye, si yo ya saqué un crédito en Infonavit, ya lo pagué, me siguen descontando todavía Infonavit, ahora por ley tiene que ser así. Claro. Entonces empieza una nueva cuenta del Infonavit. ¿Qué pasa con esta nueva cuenta? Bueno, esta nueva cuenta que generalmente es del 1 de julio del 97 en adelante, cuando ya termina la relación laboral, ya sea por pensión o por rescisión, el trabajador, en el caso específicamente de contar con 60 años de edad, podrá obtener ese saldo. ¿A qué me refiero? No solamente es el supuesto de pensión. Vamos a pensar que el trabajador no alcanza las cotizaciones para pensionarse, ¿no? Que con la ley del 73 son 500 cotizaciones, la baja,
y 60 años de edad. Entonces acude a la subdelegación del IMSS para que le den la pensión y ahí le dicen que no hay, que no tiene derecho a la pensión, le dan una negativa de pensión. Bueno, con esa negativa de pensión el trabajador puede obtener el dinero del Infonavit. Inclusive es muy común, por ejemplo, que se den en el supuesto de trabajadores extranjeros. Trabajadores que estuvieron aquí en México 3, 4, 5 años, hasta, no sé, 6 años. Regresan a su país y de pronto a los 60 años, o sea, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el saldo entero de la cuenta individual? Bueno, la respuesta es cuando ellos cumplan 60 años, vienen, solicitan su pensión, como no se las van a otorgar porque no cumplen con los requisitos, pero ya tienen la edad, le dan la negativa de pensión y pueden recuperar el saldo entero, incluyendo, por supuesto, Infonavit. Y también muchas veces me preguntan, oye, Gloria, ¿qué pasa? ¿El trabajador extranjero puede tener un crédito habitacional? ¿No? Claro, sí puede, por supuesto, si cumple con los requisitos legales, porque para que sea trabajador, pues bueno, estuvo cumpliendo tuvo todo su FM2, su FM3, entonces por supuesto regresa y tiene derecho al crédito habitacional. Tiene todos los derechos de un trabajador nacional. Así es. Igualito, como está aportando, se le están haciendo las deducciones, todo. Así es. Tiene derecho también a pedir su crédito. A pedir su crédito y por lo tanto pagarlo. también su devolución, en su caso. Por supuesto, y su devolución en su caso, sí. El plazo para pagar un crédito no será mayor a los 30 años, siempre y cuando se hagan los pagos completos y no haya solicitud de prórroga. El proceso de pago del crédito comienza cuando se entrega a la empresa el aviso de retención de descuentos, solicitándolo así, cuando se acaba de recibir un crédito, por cambio de trabajo o por firma de una reestructura. Perfecto. Okay. Nada más regresando otra vez con el de los trabajadores y siguiendo un poquito los planes de los créditos que ahora tenemos. Sí. Te decía, oye, y yo ya pagué mi primer crédito, ¿puedo obtener un segundo crédito? Ay, sí, es estupendísima pregunta, así es. Con la reforma a la ley del Infonavit precisamente del 2012, del año pasado, el trabajador que ya terminó de pagar su crédito puede tener un segundo crédito en el esquema, y eso sí es una limitante, siempre tiene que ser en cofinanciamiento. Tiene que ser en cofinanciamiento, si tiene saldo en la cuenta individual, igual tiene que cumplir con sus 116 puntos en los mismos esquemas y tendrá derecho a un crédito habitacional en el esquema de cofinanciamiento. Ahora, nada más para identificarlo, a lo mejor yo ya tengo mi casa, saqué mi primer crédito, sí. Ya pasó el tiempo, tengo otro dinero guardado, pero yo ya nada más quiero un crédito para ahora, para modificarla, para arreglarla. Sí. ¿Tendría que cumplir también con los 116 puntos? En el esquema actualmente no bueno, existe la obligación, y ese es en un esquema de crédito Infonavit tradicional, ese sí es tradicional, tienes que cumplir con tus 116 puntos para poder hacer la renovación, porque te están dando un segundo crédito. Porque, mire, Eduardo, la ley señala que tú puedes obtener crédito habitacional para remodelar, para construir en terreno propio. Eso sí es muy importante, porque muchas veces piensas, oye, pues compro un terrenito con el crédito. No, necesitas tener el terrenito y entonces sí solicitar el crédito para poder construir, ¿no? Hay 4 posibilidades y algunas variantes a las que se puede destinar un crédito: comprar una vivienda, construir en un terreno propio, remodelar la casa que ya se tiene o pagar una hipoteca con una institución diferente al Infonavit. Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasa? Y esto, sobre todo con familias de antes, ¿no? Que los papás tenían su terreno, tenían... Así es. ¿Qué necesito hacer? Se necesita que mi papá, por ejemplo, escriture el terreno a tu nombre. Así es. Cumplir con todo el trámite, ya al momento que hasta que yo tengo el terreno a mi nombre, que tengo ahora sí las escrituras. Las escrituras, entonces sí puedes solicitar el crédito para construir en ese terreno, pero tiene que ser tu terreno. Okay. O eventualmente el terreno de tu esposa en el esquema de obtener un crédito conyugal. La otra es para pago de pasivos y el último es efectivamente para la remodelación de tu vivienda.
¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante para tus radioescuchas el que conozcan las posibilidades que tienen de crédito y eventualmente analicen si les conviene o no, y no preocuparse, o sea, no estar en el supuesto de decir es que yo necesito forzosamente el crédito para ocupar ese dinero, no. El esquema legal es que tarde o temprano, pero van a tener que pagar ese dinero, ¿eh? O sea, no, porque ya es una disposición jurídica. Es que, fíjate que hasta se siente feo. Tú agarras, no sé si te ha pasado, ves tu estado de cuenta del sí, Infonavit, sí. Y dices, oye, tengo tanto dinero aquí guardado y no puedo hacer nada con él. Claro, y les pasa mucho, sobre todo a los trabajadores que ya no tienen trabajo. Es decir, que terminó la relación laboral y que pusieron su propio negocio o su propio despacho, y entonces dicen, oye, aquí está este saldo y yo no lo puedo tocar. Así es, no hay otra posibilidad. Hasta los 60. Porque además hay un punto importante. Una persona que, para que obtengas crédito habitacional, forzosamente, como condición sine qua non, tienes que estar laborando. O sea, no hay, ya después puede ¿no? Es decir, puedes pagar el crédito vía régimen especial de amortización, pero para que tú obtengas un crédito, tienes que ser un trabajador activo. Perdón no por la muy pregunta, trabajador, no muy trabajador, para que no te estreses. Está inscrito, para que si no nos vas a poner a sufrir. Sí, los va a poner a sufrir, sino muy trabajador, no, es con que seas trabajador. Perdón por la pregunta y el desconocimiento, pero yo por ahí luego oíamos, es que hay programas especiales, a lo mejor para los comerciantes, programas especiales para... Ellos pues no están en una trabajando. nómina. Así es. Fíjate así es, Eduardo. En ese esquema de los programas, y por eso quise ser muy precisa, jurídicamente solo están los 3 supuestos que te estoy comentando. Es decir, está el tema del tradicional Cofinavit, apoyo Infonavit, nada más. El resto son programas que emite el Infonavit eventualmente, que pone en la página de internet y que pues no tienen ninguna validez legal el Infonavit. Entonces te voy a platicar de muchos casos. Tenemos el caso, había en su momento, eran créditos rosas. Cuando se vino el furor del tema de las parejas homosexuales y que el aparente matrimonio, no sé qué, se estaban dando este tipo de créditos, ya no hay. Se estaban dando créditos para trabajadoras domésticas, ya no hay. Se daban créditos también para que la trabajadora doméstica, el esquema de trabajador doméstico no tiene que estar realmente en el Seguro Social, ¿no? Se estaban dando para patrones, personas físicas con actividad empresarial o por honorarios, ya no hay. Entonces, estos programas, lo que te quiero decir es que van y vienen. Hoy, por ejemplo, un programa que sí existe es hipoteca verde. Es decir, en la medida que tú tengas que compres una casa con el crédito que te da el Infonavit, que tenga determinados esquemas de beneficio verde, es decir, panel, exactamente, luz, de agua, de luz, que tengas panel para que la electricidad o solares y no sé qué tal. En ese esquema tendrás mayores beneficios, pero son programas que van y vienen, ¿sí? Entonces, y que no puedes eventualmente hacer valer, porque no tienen un sustento jurídico. Entonces, si el Infonavit te los da, maravilloso, pero si ahorita, por ejemplo, vas y dices, pues es que yo soy patrón en persona física con actividad empresarial y quiero mi crédito, ese programa ya no existe, ya no te lo van a dar, ¿sí? Entonces, el esquema jurídico son estos 3 supuestos, de estos nacen, mueren unos, se crean otros, pero todos son alrededor de este esquema. Básicamente tenemos estos 3. Así es. Y el otro mensaje también ahorita que me lo acabas de decir es, hay que estar al tanto de la página. Así es. ¿Por qué? Porque estos programas de repente nos ayudan. Claro. Yo te voy a platicar, por ejemplo, ahorita un amigo que tenemos que sacó hace 6-7 meses su crédito de Infonavit. Correcto. Y él me decía, oye, es que me están hable para la hipoteca verde. Le digo, mira, yo desconozco, lo que sí te comento es que vayas al Infonavit, preguntes de qué se trata. Resulta que fue al Infonavit, preguntó de qué se trataban, le dieron un vale para que cambiara su baño, para que pintara su casa, para que cambiara los focos. Le dieron como 7,000 y tantos pesos de un vale verde. Claro.
que si tú agarras, como decías tú, es básicamente de una fecha hacia acá, porque si yo voy, a lo mejor, y no cumplo con esa fecha, ¿no me lo dan? Claro. Ahora, abusados, porque todo te lo dan, todo es un préstamo, ¿eh? O sea, no sí, es un tema. Es parte del préstamo. Sí, nadie te da nada, exactamente. Sí, es parte del préstamo. Nadie te está regalando dinero porque no. nos volvemos locos, no. O sea, forma parte de un crédito. Vamos. Tiene derecho a lo mejor a una parte adicional del crédito con estas tecnologías nuevas, ¿no? Así es, efectivamente. Okay. Mira, me gustaría que hiciéramos un resumen rápidamente, ya no estamos llegando al término. Primero, no platicamos el primer punto. Es bien interesante y a mí me gusta mucho platicarlo, sobre todo con los chavos nuevos, con la gente que está empezando a trabajar, que muchas veces le dicen, oye, vas a empezar a trabajar y vas a empezar a trabajar por honorarios. Claro. Es bien importante decirles que cuando empiezan a trabajar por honorarios, no tienen derecho a nada prácticamente. Son trabajadores independientes, prácticamente son sus propios patrones. Correcto. Y no tienen derecho ni a Seguro Social ni a Infonavit. Entonces hay que estar muy atentos de repente, porque me dicen, oye, es que voy a ganar más. Sí vas a ganar más, pero con el tiempo estás perdiendo derechos. Y sobre todo cuando estábamos jóvenes, pues no medimos mucho esta situación. Entonces, primera situación, si vamos a empezar a trabajar, estamos inscritos con todas las de la ley. Así es. ¿De acuerdo? Correcto. Segundo, mantener nuestro trabajo, obviamente las condiciones necesarias para cumplir con el Infonavit, siempre y cuando también estemos en un lugar que nos guste, ¿verdad? Claro, y también tener cuidado en los esquemas de outsourcing, porque se está dando mucho, y es un absurdo absoluto, que en el outsourcing los dan de baja cada año o cada determinado. Bueno, esos chicos nunca van a tener crédito habitacional, no hay manera porque no tienen antigüedad, entonces aunque aparentemente sí les hacen el pago de Infonavit, el problema es que simplemente no van a tener derecho a ningún crédito antigüedad, porque no van a hacer los puntos. Y ahí hace rato me platicabas, si la compañía o las personas que están manejando la compañía, ellos no han dado la identificación de sus números de identificación, sí, pues sus cuentas no se identifican como un solo patrón, y siempre voy a andar de uno a otro, pareciendo que yo estoy brincando de trabajo cada rato. Así es. Entonces pierdo esa antigüedad, pierdo esos puntos para tener derecho, me va a costar más trabajo. Correcto. Segundo, ya cuando tengo los puntos, evaluar qué tipo de financiamiento me conviene. Correcto. De los tres que decíamos del esquema, y estar atento los programas, estar atentos, porque hay programa me beneficia, ¿verdad? Por supuesto. Como decías, oye, yo no tengo derecho a un crédito, pero de repente ahorita metieron el programa para los patrones. Magnífico, pues, lo tomo, claro. Hay que tenerlo ahí. El seguimiento a los descuentos, ¿no? Sí, ya me decías, bien importante, la responsabilidad de los descuentos sigue siendo del patrón totalmente. Sí. Al momento que termino la relación laboral, si no acabo de pagar mi crédito, ahí sí yo tengo que acercarme al instituto para que me den mi talonario. Así es. Y cuando empiezo a trabajar, no es necesario que yo me acabe mi talonario. Ya empieza otra vez la obligación con el nuevo patrón. Efectivamente. Y ahí en adelante, pues ya darle seguimiento a que se venza el crédito para que no esté pagando de más. A que se venza y a cómo se está moviendo. O sea, es una responsabilidad de un derecho y un derecho del trabajador, que esté pendiente de estos pagos que se están realizando y de la disminución de su adeudo. Así es. Y en el siguiente caso, ya cuando cumplamos 60 años, que nos falta muchísimo para llegar a eso todavía. Y a mí es una cosa que estos niños ya se le ve que están acercándose, pero nosotros... Vamos pasando. ¿Te acuerdas que acabamos de ir hace 15, 20 días a tus 15 años, no? Casi, una cosa muy linda. Entonces, cuando nos estamos acercando por allá, ir pensando también en que necesitamos hacer 3 cosas diferentes. Sí. Sobre todo la gente que calificó en los 3, ¿no? Que empezó a trabajar desde 72. Son 3 trámites diferentes los que tenemos que hacer en su momento, y muy atentos ahorita, sobre todo con lo de la última porción. Que se está retrasando, ¿no? Y nada más para concluir esta parte, el trabajador que obtuvo crédito habitacional y se pensiona, sigue pagando su crédito, Eduardo. Eso es muy importante. Ahí no se termina, sí, porque sí, así es. O sea, mencionamos qué pasa con el trabajador que no obtuvo crédito, la devolución del saldo. Pero sí, a veces queda la confusión de que si yo estoy pensionado, entonces pensionado por cesantía, porque por incapacidad permanente parcial de más del 50% queda saldado, y por invalidez
total o definitiva queda saldado. Pero cuando estamos hablando de un trabajador que se pensiona por cesantía o vejez, muy importante, ellos tienen que entrar al régimen especial de amortización. El IMSS no hace, a diferencia del patrón, la amortización y la paga al Infonavit. Esto no opera así. Es el trabajador, el IMSS le entrega al trabajador su pensión completa, pero ellos tienen que acercarse al Infonavit a analizar el régimen especial de amortización para saber cómo tienen que seguir pagando su crédito. ¿Sí? Una vez que hago mi trámite, como decías ahorita, voy a tener que ir por mi talonario para así es. Pero sí hay que hacerlo, porque las prórrogas lo único que provocan, que pueden ser a 2 años, es un incremento en los intereses, y bueno, pues eso se vuelve una situación impagable. Así es, entonces sí que les quede, que lo tomen en cuenta los pensionados en ese sentido, que es fundamental. Gloria, pues agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Es un gusto, un placer. Me gustaría comprometerte para que platicáramos, ahorita platicamos para la gente más o menos que le interesa los créditos, pero platicar un poquito de cosas más a profundidad, qué pasa con algunas situaciones. Claro. Me gustaría comprometerte más para una siguiente ocasión. Y antes de irnos, me gustaría entregarte este reconocimiento a nombre de GBA Consultoría y Capacitación, el cual dice: se enorgullecen en entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la doctora Gloria Arellano Bernal, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Atentamente, Contadora Pública Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Ávila García. México, Distrito Federal, agosto de 2013. Te agradecemos Eduardo, te agradezco tu presencia. Infinitamente. Muchas gracias. Los pongo para que lo vean. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, quedamos para servirles. Buenas tardes. En resumen. Muchas veces me preguntan: oye, Gloria, ¿qué sucede si el trabajador tiene, no sé, 57 años? ¿Tiene derecho a crédito habitacional? Por supuesto que sí. No es el momento, ¿eh? Desde el punto de vista financiero, yo creo que ya después de los 55 no hay forma de que te metas en un crédito habitacional. No es el momento para hacerlo, pero puedes. ¿Qué es lo que sucede? Que te quitan puntos. O sea, si eres una persona joven con un buen salario, tu puntuación es mayor. Claro. Si tienes 57, 60, hasta 65 años, digo, no hay límite. Si tú estás trabajando y tienes 80, pero claro, los puntos que te va a dar por ese supuesto son mucho menores que los que te da para una persona. Hipoteca verde. Es decir, en la medida que tú tengas que compres una casa con el crédito que te da la Infonavit, que tenga determinados esquemas de beneficio verde, es decir, panel, exactamente, de agua, de luz, que tengas panel para que la electricidad o solares y no sé qué tal. En ese esquema tendrás mayores beneficios. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.